porque en la clase anterior hubo cerca de 26, 27 alumnos. Y ahora estoy viendo que 14. Uy, algo hice. Bien. No sé qué hice. Bueno, ya vamos a poner la clase. Hay otro alumno que quiere entrar. Así que, bueno, 3 y 9. Creo que ya no entrarán más chicos. ¿Se acuerda que describimos todos los tipos de presentaciones del carcinoma espinocelular, el clásico, que era en forma de úlcera, con sus características particulares, en forma de tumor, en forma de placa, úlcero vegetante, tenía muchos, bueno, empezamos chicos, y vamos a ver el segundo tipo, que es el carcinoma de Ackermann. Bueno, me cuentan si llegan a ver. Sí, sí se ve, doctora. Perfecto. Ya acá habíamos quedado. ¿Se acuerdan de este paciente? Es un paciente que vino con una pequeña lesión en el labio, que evidentemente era un carcinoma espinocelular porque en su pequeñez ya había infiltrado tejido, y un amigo le dijo, ¿por qué no te haces ozonoterapia? Dice, es espectacular la ozonoterapia, es muy factible que te lo cure. Y bueno, pasó un año y cuando volvió tenía esta pérdida de seno mucosa labial con una infiltración dentro de todo leve para haber pasado un año, no tenía adenopatías, así que directamente fue a cirugía con un equipo oncológico y quedó con la boca más chiquita, pero estéticamente buenísimo. Y realmente no creía que quede estéticamente tan bien este señor. Así que algo hizo la ozonoterapia, algo frenó en su desarrollo, pero no hay que confiar en que todas esas terapias alternativas solucionan el tema de los cánceres y más en cavidad bucal. Bueno, ahora seguimos con el segundo tipo del carcinoma espinocelular, que es el carcinoma verrugoso de Ackermann. Les repito y les recalco lentamente, por cuando se le pone el nombre a un tumor, a una neoplasia, a una enfermedad, normalmente es por sus características sobresalientes. Cuando uno le pregunta, y bueno, ¿cuál es el aspecto, cómo se presenta? Verrugoso, es decir, múltiples imágenes verrugosas. La verruga es queratinizada, la vegetación no es queratinizada. Entonces este va a ser blanco con aspecto verrugoso, como si fueran múltiples verrugas en su superficie, ¿no? Denominado también tumor de Ackermann, porque fue el primero que lo describió y dio sus características evolutivas principalmente. También le llaman papilomatosis oral florida,
exofítico con múltiples prominencias blancas, que son verrugosidades, y profundas hendiduras. Ya van a ver qué característica es la histología, que cuando uno le manda una biopsia por incisión, como el patólogo, en cuanto ve la imagen, ya orienta el diagnóstico del material que se envió. No es propio de la cavidad bucal, se puede presentar también en laringe, en piel. Conocí casos en la región anorrectal, en la región cervicouterina, en el esófago, en la región genital, ¿no? El 75% se localiza en cavidad oral. Es más frecuente en el sexo masculino entre la sexta y séptima década. Y la característica sobresaliente de este carcinoma es su limitada capacidad de metástasis. Es decir, normalmente avanza, crece en extensión, pero no rompe la membrana basal. Al no destruir la membrana basal, no invade localmente y tampoco metastiza. Así que es una característica buenísima que el informe nos diga carcinoma verrugoso de Ackelmann. Quizás la cirugía es extensa, pero en la boca hay una reconstitución de los tejidos espectacular. Se lo asoció al consumo de tabaco crónico, masticado, fumado, pero también al papovavirus humano, principalmente al genotipo 16 y el 18. El único tratamiento, no es radiante, no hay quimio, el único tratamiento es quirúrgico. Así que tienen que derivarlo a un equipo oncológico para su cirugía. Esta diapositiva no es un caso de la cátedra, pero quería mostrarles cómo se presenta la característica superficie de un coliflor, múltiples vegetaciones, blanca por el tejido necrótico en su superficie, cuando está en mucosa bucal. Pero cuando se presenta en piel, esa superficie se seca, se torna costrosa, y en este caso, en apariencia son costras oscuras, hemorrágicas, que cambia totalmente, hay una línea concreta que define cuál sector pertenece a piel y cuál sector pertenece al interior de la cavidad bucal. Y esta es la histología del carcinoma verrugoso, ¿no? Es un epitelio, miren la profundidad de las papilas, la profundidad y el ancho de las papilas. Un epitelio extremadamente engrosado, con papilas bulbosas, que se imagina hacia el estroma, y superficie con marcada hiperqueratinización. Células epiteliales diferenciadas. Cuanto más diferenciadas son las células, más bueno o menos agresivo es el tumor. Hay escasas mitosis, habitualmente no presenta atipía, puede encontrarse displasia leve. Y la membrana basal se encuentra íntegra. No hay infiltración hacia los tejidos vecinos. Así que esa es la característica sobresaliente de este carcinoma. Dentro de todo, a pesar de que es un carcinoma, es poco agresivo. Es más frecuente el carcinoma espinocelular en general en los bordes de lengua, por eso casi todas las campañas están referidas a la lengua, sáquele la lengua al cáncer, porque la mayoría del carcinoma espinocelular se localiza en lengua, también en piso de boca, y menos frecuente en la mucosa yugal, encía, paladar duro o blando. Las localizaciones de mayor riesgo están íntimamente relacionadas con el grado de irrigación, sea linfática o sanguínea. Las de mayor riesgo, piso de boca. Normalmente nosotros a veces ni biopsiamos cuando sospechamos que es un carcinoma de piso de boca, porque la metástasis posterior a la cirugía es rapidísima. Directamente lo mandamos al equipo oncológico con todos los estudios imagenológicos que tengamos, y que si ellos tienen que hacer una biopsia por excisión, extirpar en primera instancia todo el material neoplásico, de 10 hay menos riesgo de diseminación por vía sanguínea o linfática. Cara ventral de lengua también es muy peligroso, istmo de las fauces. Todo esto se debe a la rica vascularización hemática y linfática, facilitando su diseminación o metástasis, y a la pobre sintomatología. Hasta ahora habíamos dicho que es muy raro
sea, que puede haber una infección sobreagregada o de compresión de terminaciones sensitivas para que el cáncer dé dolor. Normalmente es totalmente asintomático. Los linfomas, es decir, otro tumor que se da con mucha frecuencia en cavidad bucal es el tumor del sistema linfático, que es un cáncer que se inicia en el sistema linfático. Es una proliferación maligna de linfocitos, generalmente dentro de los ganglios, que se le llaman nodales, pero a veces afecta también otros tejidos como el hígado, vaso, cavidad oral. Nosotros tenemos dos casos extranodales, uno en el maxilar inferior, lado izquierdo de la mandíbula, y el otro en piso de boca, lado derecho. Es decir, no estaban dentro de ganglios linfáticos, sino dentro del tejido propio de la cavidad bucal. Se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los linfomas de Hodgkin, conocidos también como enfermedad de Hodgkin, son muy poco frecuentes. Y los linfomas no Hodgkin es el tipo más común y de mayor incidencia. De esto existen 60 subtipos. Acá sí se necesita de inmunohistoquímica para la caracterización fina de este tumor para realizar un tratamiento adecuado. La OMS clasifica a estos linfomas no Hodgkin en linfomas de células B, que la padecen es decir, que la proliferación es a partir de los linfocitos B, lo padecen aproximadamente el 90% de las personas de los países occidentales, que es el linfoma de Burkitt, también llamado. Y el linfoma de célula T, que es el 10% restante, de las personas con linfoma tienen este tipo de linfoma de células T. Estos linfomas son frecuentes en los países asiáticos. Acá en Argentina muy rara vez se lo visualiza. Y después está el linfoma de células natural killer, que significan menos del 1% de las personas con linfoma, este tipo de linfoma de células natural killer. ¿Por qué uno es linfoma de Hodgkin y el otro es no Hodgkin? Porque microscópicamente el linfoma de Hodgkin presenta una célula característica, que es la célula de Rett-Steinberg, que no está presente en los linfomas no Hodgkin, que se caracteriza por ser linfocitos grandes, anormales, que pueden contener más de un núcleo. Cada tipo de linfoma se desarrolla o evoluciona de manera diferente y tiene distintas opciones de tratamiento, de modo que un diagnóstico preciso es fundamental para el abordaje correcto. Esto sí tienen que hacerle inmunohistoquímica para determinar cuál de los 60 tipos de linfomas se trata para realizar un tratamiento correcto. ¿Cuáles son las manifestaciones de los linfomas? Esto la mayoría de las personas saben, que si un ganglio aumenta lentamente de volumen, si no duele, si se presentan otros nódulos, otras adenopatías, las personas saben que eso no es bueno. Así que la mayoría sabe que una adenopatía asintomática y que crece lentamente, en algunos casos, en otros casos es un crecimiento abrupto, es peligroso y van a la consulta. Entonces, las manifestaciones clínicas, hinchazón o agrandamiento indoloro de los ganglios linfáticos. En el caso de los linfomas, casi siempre aparecen a nivel de los ganglios linfáticos de cabeza y cuello. Aparece en la parte superior del cuerpo, es decir, en el cuello, zona de la clavícula, axila o ingle, porque son los ganglios superficiales fácilmente palpables. Fiebre, especialmente por la noche, sudores, escalofríos, cambios de la temperatura, pérdida de peso inexplicable, pérdida del apetito, fatiga y cansancios inusuales, tos persistente, falta de aire, disnea, picazón en todo el cuerpo sin causa aparente o sarpullido, inflamación de las amígdalas. Ustedes saben que las amígdalas es una estructura de tejido linfoide que actúa como barrera de defensa para el pasaje tanto de alimentos como de aire.
dolor de cabeza. Y es probable que la mayoría de las personas con los anteriores síntomas no tengan linfoma, pero es importante que el que tenga alguno de esos síntomas vaya a consultar a su médico. Con un hemograma simple ya va a ser un llamado de atención para hacerle otro tipo de estudios. ¿Qué características tienen las adenopatías? Indoloras, puede ser crecimiento lento, que le llaman indolente, o agresivo, rápido, múltiples, es decir, puede aparecer inicialmente uno, después se detectan otro, después se detectan del lado contrario del cuerpo, bilaterales. En su evolución no se adhieren a los tejidos vecinos. Eso es un dato importantísimo. Pueden llegar a alcanzar el tamaño de un huevo, otros describen de una naranja, pero nunca perforan la piel, nunca se adhieren y perforan piel para exteriorizarse. Se mantienen cubiertos siempre por piel sana. Este es el caso clínico, uno de los casos que tuvimos. El diagnóstico fue linfoma extraganglionar, es decir, que se desarrolló fuera de un ganglio, de zona marginal de células B, tipo MALT, en un paciente de 63 años, masculino, agricultor, sin hábitos tóxicos, pero sí usaba pesticidas. Según él, trabajaba siempre con máscaras. Se le hizo una resonancia magnética, extensa lesión sólida que ocupa la mitad derecha en la zona de la topografía de la glándula sublingual de ese lado. Después que se hacen todos los exámenes imagenológicos, se hace toma del material, normalmente se lo saca el ganglio más accesible, se lo saca en forma completa, y la primera respuesta es células linfocitarias bien diferenciadas que se extienden al componente epitelial. En el examen de inmunomarcación, la mayoría de las células linfoides resultó positiva a un marcador del CD20 y negativa al marcador CD3. Y el diagnóstico definitivo fue infiltración por linfoma difuso B de bajo grado, tipo MALT. Casi siempre se lo remite al estudio al doctor Bru de La Plata, que tiene un equipo de inmunomarcación excelente. Este es un paciente HIV positivo, también llega porque tenía aumento de volumen en el sector inferior izquierdo, zona mandibular. Al examen intraoral nos damos con que había abombamiento de la tabla tanto vestibular como lingual. Se le hace, al pedirle los exámenes de laboratorio, ya tenía invertida la fórmula leucocitaria. Ustedes saben que los neutrófilos segmentados normalmente son el doble de los linfocitos. En este caso, al revés, los linfocitos, la cantidad de linfocitos duplicaba la cantidad de neutrófilos. Entonces acá esto es lo que llama la atención, hay una proliferación excesiva de linfocitos. Se hizo el estudio anatomopatológico y aparecen predominantemente células linfoide B positivas al marcador CD20, pero también células linfoide T positivas al marcador CD3. Entonces no se llega a un resultado concreto, pero permiten evidenciar una lesión linfomatosa específica que no se reconoce una definida monoclonalidad porque tenía linfocitos B y linfocitos T. Este caso fue consultado con el doctor Ricardo Dru de La Plata, lo mismo, pero era un linfoma característico de los pacientes HIV positivos. El melanoma, este tumor realmente que es tremendamente agresivo, aunque sea pequeñito, una vez que uno le hace la biopsia, ya es factible que hizo metástasis. Es el crecimiento autónomo e irreversible de los melanocitos presentes en piel y mucosas. Puede ocurrir que este crecimiento autónomo no incluya la producción de melanina,
por lo que se presenta de un color similar a la mucosa donde asienta. Por esa razón se lo llama melanoma amelanótico. Es decir, tuvimos un caso publicado en la revista, ahí no me sale en este momento, lo publicamos con la doctora Ferrari, la doctora Anzono, pero cuando llegó la paciente nosotros estábamos convencidos que era un carcinoma. Lo dijimos, un carcinoma. No, cuando llegó el estudio anatomopatológico no podíamos creer, porque era un melanoma amelanótico. Como tumor primario en la mucosa oral es infrecuente. La agresividad de esta entidad, la capacidad de dar metástasis en etapas tempranas y la ausencia de protocolos de tratamiento estandarizados hacen que el pronóstico sea sombrío. La verdad que yo creo que no llega ni el 10% con vida a los 5 años. La localización mucosa tiene peor pronóstico en relación al melanoma cutáneo. Se desarrollan en su mayoría, esto yo ya creo que les hablé de los nebus, todo lunar, tanto en boca como en piel, que esté expuesto al roce, al traumatismo, debe ser extirpado. Entonces la mayoría se desarrollan sobre lesiones melánicas previas, como son los lunares, el xeroderma pigmentoso, que es una enfermedad autosómica dominante, donde aparecen en el paciente en forma espontánea lesiones carcinomatosas en piel o melanomas en piel. Este es otro caso también de la revista de periodoncia. Del lado izquierdo van a ver que hay una proliferación de tejido sin pigmentación y otro sector pigmentado. Puede suceder que sea en un sector amelanótico y en otro sector melanótico. Pero si ustedes ven este tipo de lesión con los bordes engrosados, como empujando el tejido vecino y con este color, no lo duden, hagan estudio anatomopatológico, porque es una lesión maligna. Un melanoma, aunque sea pequeñito, si tiene los bordes elevados como un tejido proliferante que va empujando el tejido de la zona donde asienta, tienen que hacer estudio anatomopatológico. Quería mostrarles también este melanoma. Son de rarísima localización, pero este melanoma compromete toda la zona de la tuberosidad y la zona del elemento 17 y 18. Aparece por palatino y se pone también en la evidencia por vestibular. Esta es una paciente femenina de 47 años de edad, sin causas, sin motivos aparentes para que se haya desarrollado. Este es el caso que nosotros publicamos. La paciente llega con esta lesión en su paladar, comprometida, llega con este tamaño, porque era una paciente de Tafí del Valle. Había andado con todos los curanderos de la zona y haciendo lo que todas las personas de la zona le indicaban. Así que demoró bastante para llegar a la consulta profesional, para llegar a nuestra facultad, así que llegó en un estadio tremendamente avanzado. El estudio anatomopatológico de una proliferación atípica de melanocitos, así que inmediatamente la mandamos a que se realice la cirugía. Le hicieron la cirugía en el Hospital Padilla, casi le sacan todo el maxilar superior. Aquí llegan a ver el compromiso de fosas nasales, seno maxilar, y empujaba tejidos blandos faciales. Así que esta pacientita, al año y medio de haberle hecho el diagnóstico, falleció con metástasis múltiples en todo el cuerpo. Y el último grupo que vamos a ver que se puede dar en cavidad bucal son los tumores metastásicos. Poco frecuente, pero sí tuvimos experiencia en nuestra cátedra. Son lesiones raras que representan el 1% de todas las neoplasias malignas en cavidad bucal. Los tumores que con mayor frecuencia metastizan en cavidad bucal son pulmón, mama y riñón. El diagnóstico es difícil si no se tiene identificado el tumor primitivo, principalmente en aquellos casos en que la metástasis oral es la primera manifestación de la enfermedad neoplásica. Pero si apareció en cavidad oral,
es porque ya tiene focos en múltiples lugares de la economía del organismo, entonces el pronóstico es bastante sombrío en estos casos. Es decir, normalmente si aparecen metástasis en cavidad bucal, el pronóstico es fatal en pocos meses. El tratamiento es paliativo y necesario para mejorar la calidad de vida que le queda al paciente. Este es un caso que lo vivió la doctora Ana María Ansonó. Tenía todo el aspecto de un mucocele, se hace la extirpación del mismo y da como resultado metástasis de un carcinoma renal. Así que el paciente también tuvo poco tiempo de sobrevida porque tenía comprometido muchos órganos, pero la primera manifestación de sus múltiples metástasis fue en cavidad oral. Bueno, los temas que faltan desarrollar de esta bolilla, ya la mayoría los conocen, ya tuvieron la clase durante la campaña de cáncer oral sobre los desórdenes potencialmente malignos, ya lo vieron con el doctor, así que no lo vamos a volver a ver en esta oportunidad, ya conocen qué es la leucoplasia, qué es la leucoplasia verrugosa proliferativa, qué es la eritroplasia, el líquen plano, qué es litis actínica, úlcera, todo eso ya lo vieron durante la campaña y lo dio el doctor Mauricio, creo, como clase, lesiones potencialmente malignas. Lo que no conocen es este capítulo, ¿qué es el pseudocáncer? Son lesiones que por su aspecto clínico e histopatológico simulan ser cáncer. Estas lesiones, si no son conocidas por profesionales expertos, ante una lesión de este tipo, el profesional inmediatamente la extirpa. ¿Se imaginan con la localización que tiene esta paciente en el labio inferior? La secuela antiestética que le queda es terrible, ¿no? El queratoacantoma es un tumor cutáneo, no se presenta dentro de la boca. Y la característica más sobresaliente es que ustedes lo van a palpar y es ligeramente indurado, no es muy duro, es ligeramente indurado, pero al palpar van a sentir un botón queratóxico duro, como un trocito de hueso, le podría decir, si no saben lo que es la consistencia de la queratina, en la parte central. Tiene un núcleo de queratina y esta lesión involuciona, la mayoría de los dermatólogos lo saben reconocer y no lo tocan. Lo controlan, pero no lo tocan. Y involuciona espontáneamente en semanas o meses sin tratamiento. Clínica e histológicamente simulan carcinoma espinocelular. Por eso, si hay una lesión que a ustedes le haga sospechar que es un queratoacantoma, mándenlo a un buen dermatólogo que él clínicamente va a diagnosticar y va a controlar hasta que involucione y desaparezca espontáneamente. Y otra lesión que puede hacer pensar que es un melanoma por la intensidad del color y la bien delimitación entre el tejido pigmentado y el tejido sano, es el melanoma juvenil benigno. Pero es malformativo, es congénito, todo lo que ustedes quieran. Pero si está expuesto a roces y traumatismo, vayan al dermatólogo, que se lo extirpen, deja una secuela cicatricial mínima, bonita le podría decir en comparación a esta mancha oscura, y no corren riesgo que por traumatismos constantes sufran una transformación maligna. ¿Qué es una paraneoplasia? Corresponde a un grupo de enfermedades no cancerosas que su aparición puede estar asociada a la presencia de un cáncer en diferentes órganos. Pueden ser señaladores de la posibilidad de la existencia de un cáncer en el organismo, por lo que se tendrá que investigar su presencia o no. Como son las manchas melánicas, llega un paciente, nos tocó, tuvimos experiencias también, mire doctora, me aparecieron estas manchitas, cada vez son más numerosas, cada vez comprometen más mis labios, se están agrandando. En el momento tienen que mandar a hacer un estudio a un especialista, a un gastroenterólogo, para ver qué aparece, qué presenta su aparato digestivo.
Normalmente, cuando se presentan este tipo de lesiones, es manifestaciones de una poliposis intestinal. Ustedes saben que los pólipos intestinales sí son preneoplásicos, que hay que controlarlos, y al conjunto de manchas melánicas y poliposis intestinal se le denomina síndrome de Pew-Jeger, que es el que lo describió y lo asoció. Así que esta es una manifestación, esta es una paraneoplasia, un llamado de atención que pueden o no existir pólipos en la cavidad bucal. Si no, tienen que mandarlo a un endocrinólogo porque hay algo que no está frenando la melanogénesis normal. Y el pénfigo paraneoplásico también es una enfermedad ampollar autoinmune asociada a una neoplasia oculta o previamente diagnosticada con manifestaciones clínicas, histológicas e inmunológicas bien definidas. Se lo asocia al linfoma no Hodgkin y a la leucemia linfocítica crónica, pero este pénfigo desgraciadamente es grave. Tiene una evolución bastante cruenta, se caracteriza por una estomatitis muy dolorosa con erupciones cutáneas, ampollares. El tratamiento es difícil de hacer que frene este pénfigo paraneoplástica y la mayoría de los pacientes mueren por las complicaciones que se desarrollan, en particular las que afectan a los pulmones por paro respiratorio. Así que ustedes acá tienen dos enfermedades paraneoplásicas, como para dar como ejemplo, que son manifestaciones o llamados de atención de que hay una neoplasia de trasfondo que quizás no fue diagnosticada. Si saben que las manifestaciones de las manchas melánicas en semimucosa labial es un llamado de atención de una poliposis intestinal, manden al paciente a que se le haga un estudio de aparato digestivo. Y en el caso que sospeche que sea un pénfigo paraneoplásico, por supuesto, estudios de sangre para ver si se trata de un linfoma o una leucemia. ¿Cómo se hace la estadificación del cáncer oral? Fue descrito la estadificación por la presentación del tumor propiamente dicho, las neoplasias que presenta o la metástasis a distancia. Fue descrito por Pierre Denoix en los años 40. Este sistema se actualiza cada 6 y 8 años para incluir los avances en nuestra comprensión acerca del cáncer. La penúltima edición fue publicada en enero y aplicada en enero del 2010. Con esta clasificación o con esta estadificación trabajamos hasta el año 18-19 en la cátedra, de 10. Pero en el año 17 se actualizó, ya les voy a mostrar cuáles han sido las dos modificaciones, pero se mantiene más o menos como se la publicó en el año 2010. La estadificación, ¿para qué sirve? Nos orienta para establecer el pronóstico, seleccionar el tratamiento, valorar su eficacia y evolución del paciente. Así que se la realiza también para unificar criterios entre los profesionales. ¿Qué es el sistema TNM? El T significa tumor, pero tiene que ser el tumor original, el tumor primario. N se refiere a los ganglios linfáticos, que se lo denomina nódulos. Indica si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos o a distancia. Y M se refiere a metástasis, si el cáncer se ha propagado a partes distantes del cuerpo. El Comité Conjunto Americano sobre Cáncer definió TX como que no existen datos suficientes para evaluar el tumor primario. T0, que no se pone en evidencia, no se evidencia el tumor primario. Estos ustedes ya lo conocen. TIS, el carcinoma in situ, que es el carcinoma epitelial que no rompe la basal, es decir, no hay ningún tipo de diseminación ni local ni general. T1, cuando el tumor clínicamente, ustedes por palpación, por observación, van a poner en la historia clínica T1, cuando es menor a 2 centímetros de diámetro. T2, cuando tiene 2 a 4 centímetros. T3, cuando es mayor a 4 centímetros de diámetro.
y T4 cuando tenga cualquier tamaño, pero comprometa los tejidos vecinos. Ya cuando hay adherencia a los tejidos vecinos, ya tienen que ponerle, ojalá, mira, 2 centímetros, si hay adherencia a los tejidos óseos, al músculo, al hueso, tienen que poner T4. En relación a N de nódulo, NX, cuando no se pueden evaluar adenopatías regionales, N0, cuando no se puede evidenciar metástasis ganglionares regionales, N1 es cuando se percibe un ganglio ipsilateral, significa homolateral o del mismo lado del tumor o de la neoplasia. Entonces, N1 es cuando se descubrió un ganglio menor de 3 centímetros o menor, pero del mismo lado a la neoplasia, de la neoplasia. N2 se lo subdivide en 3. N2A, los 3 tienen adenopatías, ya les explico. N2A, cuando existe una adenopatía única, homolateral, pero ya entre 3 y 6 centímetros. N2, cuando hay adenopatías múltiples, homolateral, también entre 3 y 6 centímetros. Y N2C, cuando ya hay adenopatías múltiples, homo y bilaterales, menores de 6 centímetros. Y el N3 es cuando la adenopatía supera los 6 centímetros de diámetro. Son adenopatías bastante grandes, con que uno de los ganglios supere los 6 centímetros, ya hay que poner en la historia clínica N3. Doctor, tengo una duda. Bilateral y contralateral es lo mismo, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Sí, bilateral de ambos lados y contralateral, pero porque es decir, es muy rara que una lesión neoplásica de adenopatías contralaterales solamente. No, normalmente primero es homolateral y con la evolución compromete los ganglios del lado opuesto. Así que homolateral es del mismo lado de la región y contralateral es del lado opuesto. Pero se pone contralateral o N2C para evidenciar, poner de manifiesto la gravedad. Es más grave, está más complicado el caso clínico. Bien, bien, gracias. Y en caso de metástasis, M0 no se evidencia metástasis a distancia y M1 evidencia de metástasis a distancia. Normalmente esto se llena después que se han hecho estudios imagenológicos, centellografías de barrido, resonancias magnéticas, es decir, cuando se hizo una exploración de todo el cuerpo y se puso o no de manifiestos lesiones a distancia. Así que les remarco porque en la siguiente clasificación actualizada del 2017 ya interviene el anatomopatólogo en las siguientes características que exige esa clasificación. ¿Para qué nos sirve? Muchas veces, estando de guardia, a ustedes ya les comenté, van a ser llamados al servicio de oncología porque tienen algún problema odontológico o buscan los pacientes y lo primero que le van a hacer ahí es entregarle que se actualicen con la historia clínica. Ustedes se van a sentar, van a ver de qué se trata este tipo de paciente, es decir, cuál es su pronóstico, y van a leer T2, N1, M0. ¿Sabrían interpretarlo? Sí. T2 significa que el tumor tiene entre 2 y 4 centímetros. N1, que tiene un ganglio homolateral de 3 o menos de 3 centímetros. Y M0, que no hay metástasis. No hay evidencia de metástasis con todos los estudios que le hicieron allí. Este mismo paciente, el 3/9, un mes después, presenta T2, es decir, el tumor se mantiene igual,
N2A, que significa que hay adenopatía entre 3 y 6 centímetros, pero homolaterales, es decir, las adenopatías aumentaron de tamaño y metástasis sigue todavía sin evidenciar. Es decir, que a ustedes le van a dar la historia clínica y ustedes tienen que saber interpretar no solamente el estadio del tumor, sino el tipo de medicación que le están dando. Lo primero que tienen que detectar es que no les estén dando anticoagulantes. Va a depender de ustedes que hagan una cobertura con antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, pero fundamental que no esté anticoagulado, sino ante una extracción va a ser bastante engorrosa frenar esa hemorragia, esa salida de sangre si el paciente está anticoagulado. Esta es la clasificación del 2017, donde se mantienen la TNIM, pero se agrega el DOI, que es la profundidad de invasión del cáncer. Es un predictor reconocido de metástasis, predictor de metástasis ganglionar de cuello y de recidiva local. Ya le voy a mostrar el esquema, el porqué. Y N significa si los ganglios están o no adheridos a los tejidos vecinos, que esto no estaba contemplado en la clasificación anterior. Solamente estaba contemplado el tamaño, pero no la adherencia, que si hay adherencia hay mayor compromiso y mayor es la gravedad del tumor. La profundidad de invasión es la distancia que hay desde la membrana basal hasta donde termina la lesión. Cuando ustedes hagan una extirpación por excisión de la lesión completa con cierto margen de seguridad, el paciente, el anatomopatólogo le va a describir todo el tumor, de qué se trata y le va a decir márgenes no comprometidos. Bien, van a decir, extirpé todo, quedó limpio la región, no hay peligro de nada. Pero si hay márgenes comprometidos, cuanto más profundidad de invasión tenga el tumor, más riesgo de que haya infiltración, de que haya adenopatías y de que haya recidivas. Por supuesto, acá la masa, cuando el tumor es exofítico, quizás la masa tumoral es muy grande, pero la profundidad de invasión es pequeña. Hay menos riesgo de esos tres factores que yo de esas tres consecuencias que yo les mencioné. Pero cuando la neoplasia es ulcerada y con pérdida de tejido, normalmente tiende a profundizar, pero este análisis, este ítem, solamente el anatomopatólogo lo va a poder informar. Nosotros no, porque no tenemos el instrumental como para informarlo. Así que acá cambia un poquitito la caracterización del sistema TNM del 2017, igual no puede ser evaluado, T0 no hay evidencia, TIS carcinoma in situ, pero acá hay un T1, que es un tumor menor de 2 centímetros, pero una profundización también menor de 5 centímetros. Aquí le agregan ya la profundización. Eso se va llenando este sistema a medida que van llegando los informes y los estudios del paciente. Hay dos T2 y dos T3. El primer T2 es un tumor menor de 2 centímetros, pero el DOI es entre 5 y 10 milímetros. El segundo T2 es entre 2 y 4 centímetros, pero un DOI menor a 10 milímetros. El T3 es un tumor mayor de 4 centímetros y un DOI mayor de 10 milímetros. Y T3, el otro segundo T3, cualquier tumor que tenga un DOI mayor de 10 milímetros, de cualquier tamaño, pero que supere los 10 milímetros. El T4 igual, tumor que invade estructuras vecinas, pero acá especifican qué estructuras vecinas comprometidas van a incluirse en el T4A y en el T4B. En el T4A
cuando el tumor se origina en el labio, pero invade hueso, músculos de la lengua, seno maxilar y piel de cara. Y el T4B, cuando ya invade muchos más atrás, espacio apófisis pterigoide, base de cráneo, carótida interna. Esta caracterización es mucho más compleja, más completa, pero ya intervienen otros profesionales, no solamente los clínicos. En cuanto a nódulo, todos son iguales, NX, N0, N1, N2, el N2 exactamente igual, todo se mantiene igual, pero se le aclara N negativo cuando no están adheridos a los planos vecinos. Normalmente el nódulo decae, resiste, se rompe cuando supera los 6 centímetros y cuando ya hay adherencia a los tejidos vecinos, ya se le pone N3, N positivo, es decir, que ya se adhirió a los tejidos vecinos, sea músculo, piel, mucosa. N significa extensión extranodal, que la neoplasia sobrepasó los límites del nódulo, que no fue considerado en la clasificación anterior, y ya hay adherencia a los tejidos vecinos. En cuanto al M de metástasis, sigue exactamente igual. Y ya habíamos dicho que las metástasis más frecuentes de neoplasias en cavidad bucal son hueso, pulmón, hígado y cerebro. Bueno, esta es otra clasificación también muy importante, pero que también necesitamos del anatomopatólogo, que según el grado de diferenciación que tengan las células neoplásicas, va a ser muy agresivo o poco agresivo. Así el anatomopatólogo va a decir, según la clasificación de Broders, si se trata de un tumor G3, por ejemplo, el G1 es el más bueno, es decir, tiene de un 75 a un 100% de células diferenciadas. Reconocen ustedes, cuanto más diferenciada es la célula, menos agresiva, menos mitosis tiene. El G2, cuando tiene de un 50 a un 75% de células diferenciadas. El G3 ya es mal diferenciado, con un 25 a un 50% de células diferenciadas. Y el G4 ya es más peligroso, tiene un alto potencial maligno, porque solamente tiene un 25% o menos de células diferenciadas. Entonces, para pronóstico, hacemos jugar todos estos factores, todos estos estudios, y van a influir en que el pronóstico sea positivo, bueno, esperanzador, como quieran llamarle, o sea realmente malo con poco tiempo de sobrevida. Entonces el pronóstico del cáncer oral va a depender del grado de diferenciación según la estadificación de Broders, según la extensión, compromiso ganglionar y metástasis, que es por el sistema TNM, según la presencia o no del HPV, que actualmente se está haciendo en forma específica tipificación del HPV en las neoplasias malignas, y se comprobó que en donde está presente el HPV tienen una evolución más agresiva, las neoplasias malignas, y según la localización. Cuando se localiza en el sector anterior, semimucosa labial, tiene mejor pronóstico que lo localizado en el sector posterior. Ya dijimos que según la localización son más graves en piso de boca, vientre de lengua y orofaringe, que significa velo del paladar, pilares anteriores y base de lengua. En estos sectores las neoplasias metastizan tempranamente. Cuando ustedes tengan que llenar una historia clínica, ya vimos que luego de extirpar esta lesión, nos dimos con que era un tumor in situ, no había sobrepasado membrana basal, se la extirpó totalmente, así que el pronóstico es excelente. No hay riesgo de nada, pero se extrajo el elemento 35, que era el que causaba la irritación de ese sector de la lengua. Cuando este 4, que ya están comprometidos los tejidos vecinos, es decir, ya medio maxilar, hueso maxilar está comprometido, ya que el pronóstico es tremendo. N3
y metástasis cero, esto es lo único positivo, le podría decir, de que no se le comprobaron metástasis a distancia. Pero este paciente terminó con una hemimandibulectomía, medio trabado el término, pero le tuvieron que sacar la mitad de la mandíbula para poder salvarlo. Luego hay unas rehabilitaciones óseas espectaculares para poder salvar la vida de este paciente. Y en este paciente, el estudio anatomopatológico tenía solo un 25% de células diferenciadas, es la clasificación de Broders. Este paciente también se lo operó en Buenos Aires, T4, porque estaba adherido al músculo lingual. Hasta ese momento del diagnóstico no había adenopatía, no había metástasis, pero había cierto grado, un 50% de células diferenciadas y un 50% de células indiferenciadas, así que tenía su grado de agresividad desde el punto de vista histológico. Bueno, así que ante la presencia de cualquiera de estos tipos de lesiones, hay que tomarlo con calma, hacer un buen estudio, un buen análisis y, bueno, llegar al estudio anatomopatológico si es necesario. Manchas blancas que no se desprenden, heridas que no cicatrizan, en más de una semana de eliminado el agente etiológico, ustedes hacen la extracción de la raíz, el pulido de la prótesis y la eliminación de ese retenedor. Si en una semana, 15 días, la lesión sigue igual, hay que hacer estudio anatomopatológico. Pérdida o movilidad dentaria sin causa aparente, ya les comenté los casos de extracciones dentarias por movilidad del elemento dentario y por ese alveolo aparece una masa úlcero vegetante, y no es que la extracción activó la neoplasia, el cáncer, como dicen muchas personas, sino que la neoplasia reabsorbió el hueso que rodeaba ese diente, lo que lo llevó a la consulta al paciente porque no le dolía, solamente se movía. Al extraer el elemento dentario facilitó que aparezca en cavidad bucal esta neoplasia, tanto en maxilar superior o inferior. Asimetría facial progresiva, limitación en la apertura bucal sin causa aparente, limitación de la movilidad lingual, ganglios indoloros, cualquier crecimiento localizado de los tejidos, ronqueras persistentes y dolor o dificultad para tragar. La asociación más peligrosa que predispone a la aparición del cáncer oral es fumar, tener una boca en malas condiciones, restos dentarios, prótesis mal adaptadas, el estrés que aumenta la tonicidad muscular y hace que se comprima esa mucosa contra el elemento irritante, y la edad. Es decir, cuanto más edad tiene el paciente, menos capacidad reparativa tiene, entonces es más probable que ante una irritación constante en una mucosa sensibilizada por el hábito de tabaco aparezca una lesión neoplásica maligna. Entonces el diagnóstico de cáncer oral se va a hacer por examen clínico, de laboratorio, citología exfoliativa, si se quiere en un comienzo, sino biopsia, inmunomarcación. Con el objetivo de conocer la extensión de la lesión, vamos a manejar la radiografía, tomografía axial computada, la CONVIN, que ustedes creo que ya se las mostró, la tomografía por emisión de positrones o PET, la resonancia magnética nuclear, y el tratamiento está siempre a cargo de un equipo multidisciplinario. Quirúrgico, quimioterapia, que puede ser convencional o direccionada, radioterapia o la combinación de las tres. A veces se puede reducir el tumor con quimio y radio, y una vez que tiene un tamaño apropiado, recién se lo extirpa para que no sea tan mutilante la cirugía. Las complicaciones que pueden tener durante el tratamiento radiante o de quimioterapia son mucositis, serostomía, aumento de las caries dentales, candidiasis, necrosis tisular u osteoradionecrosis. Esto lo vamos a pasar rapidito. Todo paciente que tiene planificado un tratamiento radiante o químico debe tener su cavidad oral libre de focos sépticos, de elementos irritantes. Es decir,
Si el paciente ya sabe que tiene que someterse al tratamiento, tiene que ir al odontólogo y dejarse su boca impecable. Quizás sin dientes, quizás no con rehabilitación protética, porque quizás ya no hay tiempo, pero sin focos sépticos, sin elementos irritativos en mal estado. Y la mucositis es una reacción inflamatoria a la mucosa por efecto de la quimio y radioterapia. Se produce por destrucción de los queratinocitos. Los queratinocitos son las células más indiferenciadas del epitelio porque son las células que se van multiplicando para renovar el epitelio. Así que son los más sensibles a la acción de las quimio o de las radiaciones. Es una atrofia del tejido escamoso en ausencia de daño vascular y con el infiltrado inflamatorio del área bucal. Muchas veces les va a llegar este tipo de paciente para ver cómo pueden amortiguar, porque son sumamente dolorosas, sumamente molestas, y está presente más o menos en un 90% de pacientes tratados con radioquimioterapia. Así que ustedes tienen que saber de qué se trata para hacer un tratamiento paliativo hasta que termine su tratamiento quimio o radioterapia. Otra de las cosas que son muy sensibles a la radioterapia son los acinos glandulares, las células secretorias de saliva. Lo único lindo que tiene este daño que es transitorio. Una vez que termina la radio y la quimioterapia, la secreción, las estructuras glandulares se vuelven a reestructurar y vuelven a funcionar como estaban inicialmente. Así que las caries dentales, porque realmente el ambiente bucal cambia tremendamente, nuestra cándida oportunista, que ustedes saben cuando el sistema inmune está afectado, y por supuesto que se afecta durante una quimio o una radio, así que hay que hacer tratamiento anticandidiásico también, aparte de los alcalinos o antiinflamatorios en las mucositis por radiación. Estas sí son lesiones más graves, realmente con secuelas bastante complicadas, porque es un hueso que queda muy sensible, muy difícil de rehabilitar después con injertos óseos, son las osteoradionecrosis. Actualmente ya no se ven con tanta frecuencia porque los aparatos que se utilizan para radioterapia vienen tremendamente regulados en cuanto a la potencia, la dirección, la localización. Es decir, se han disminuido bastante estos cuadros de osteoradionecrosis. Llegan a ver en una estudio con BIM o 3D cómo se ve la destrucción ósea en este paciente luego de pasar mucho tiempo. Quizás puedan hacerle una rehabilitación con injertos óseos, con implantes incluidos, para rehabilitar su cavidad bucal. Es muy dolorosa, se puede sobreinfectar, evolucionar hacia una fístula cutánea, puede haber secuestros óseos, puede haber fractura mandibular, y la incidencia en mandíbula, según los autores, estaría entre el 5 y 15%. Y en los maxilares, porque es más vascularizado, es un poquitito más baja. Pero actualmente ya se visualizan este tipo de secuelas post-tratamiento, mucho menos porque están más calibrados los aparatos. ¿El cáncer oral se puede prevenir? Bueno, ya vieron la campaña de cáncer oral, esto ya lo pueden contestar ustedes, pero al dedillo, ¿no? Así que detectado a tiempo tiene una solución 9 de cada 10 casos. ¿Cuáles son los niveles de prevención del cáncer? Normalmente existen 3 niveles. El primero es educación. Educación para la salud, que ustedes ya la van a tener como materia. Van a tener que enseñarles a los pacientes qué cosas no tienen que aguantar en cavidad bucal, no tienen que, y más personas que superen los 50 años, cuáles son todos los irritantes que pueden dar lugar a este cáncer oral. Entonces, el primer nivel es la educación. El segundo nivel, identificación y tratamiento de las lesiones potencialmente malignas. Eso también ya lo vieron. Y el tercer nivel es tratamiento correcto, es decir, tratar de llegar a un diagnóstico adecuado para poder implementar el tratamiento correcto, ¿no?
en sus estadios iniciales. Y bueno, ¿quién tiene el mayor riesgo de adquirirlo? Hay personas mayores de 65 años, personas que tengan antecedentes familiares, es decir, que tengan genes alterados, hábitos nocivos como fumar, masticar, beber, salud deficientes, es decir, hay bocas que ustedes se van a asustar el día de mañana, en algunos pacientes no van a saber por dónde empezar, pero ustedes tienen que educarlo al paciente, es decir, avisarle el riesgo que corren de mantener una boca en ese estado. Y el cáncer bucal a veces no es tan clínicamente tan espectacular. Miren el crecimiento, las hendiduras multilobuladas, una paciente que llevaba 3 años usando una prótesis fracturada, se ponía una mitad de un lado y una mitad del otro lado, así que los bordes filosos irritaban el sector medio. Bueno, acá me dio como resultado, luego la extirpación de semejante lesión, una hiperplasia irritativa, hiperplasia fibrosa de origen irritativo. Yo estaba convencida que era un carcinoma. Y en este paciente con una pequeña úlcera, pero que llevaba ya muchos meses de evolución, porque el odontólogo que me lo derivó ya tenía la lesión cuando le rehizo él sabía que era por la prótesis, un paciente tremendamente fumador, en este caso ya lo vieron, pero no nos imaginábamos que ella era un carcinoma espinocelular. Piso de boca es terrible, realmente rápidamente metastizan, así que este paciente al año y medio de haberle hecho el diagnóstico falleció por metástasis múltiple. Pero bueno, deja claro que el paciente no se quiso operar. Bueno, listo chicos, espero no haberlos mareado, espero que hayan podido quedar un poquitito más clara de cómo manejar el cáncer oral y cómo educar y cómo derivar si no se sienten en condiciones de abordarlo o no tienen un equipo multidisciplinario de confianza a quien derivarlo. Pero bienvenidos si lo derivan a la cátedra, cosa que nosotros podamos orientarlo. Bueno, espero que les haya servido. Tienen que manejar bien la clasificación TNM del 2010, tener idea de las modificaciones del 2017 y la clasificación de Broders también lo tienen que manejar bien. Bueno, listo, creo que estamos en horario, me sobrepasé 9 minutos, así que esta vez no los demoré tanto, anduvimos justo. El jueves próximo va a dar sobre glándulas salivales la doctora Verónica García. Nos vemos. Cualquier cosa, cualquier duda, martes y jueves estamos en la facultad, a ver si le podemos evacuar las dudas, pero normalmente los chicos que vienen a clase la tienen clara en el momento de evaluarlos. Nos vemos. Les dejo la biblioteca si quieren. Doctora. ¿Cómo? No, digo hasta luego, doctora. Ah, bien, hasta luego, que les vaya lindo. Hasta luego. Hasta luego, va terminando el año, así que son situaciones, etapas de mucho estrés.